texto. ¿Se acuerdan que había contado hace un par de clases, tal vez, que debido a estas cuestiones como históricas, la caída del Imperio Romano de Oriente, el concilio de Ferrara Florencia, llegaron a Italia como muchos textos, ¿no? Entre esos textos estaban, por supuesto, tanto el Corpus Platonicum como el Corpus Hermeticum. Y habíamos dicho que lo primero que tradujo Ficino fue el Corpus Platonicum, ¿no? Y también dijimos que no solo los tradujo, sino que posteriormente lo que hizo fue eh, hacer comentarios a esos textos. Y justamente el de Amore es uno de estos comentarios eh, a estos textos, que justamente el de Amore se llama Sobre el amor o comentario al banquete de Platón, ¿no? Es justamente el banquete de Platón el punto de partida para todo esto. Y es bien interesante porque también les había contado que cuando Gemistopletón, que es este personaje griego, llega a Florencia en estos tiempos de los concilios, le da a Cosme de Medici la idea de hacer la Academia Florentina. Gemistopletón seguramente no se llamaba Gemistopletón, pero eh, se autonombraba Pletón porque quería que su nombre sonara como a Platón, ¿no? Entonces era así como un super fan de Platón y hizo que Cosme y Ficino también se volvieran super fans. Y entonces lo que hicieron fue crear esta Academia Florentina que Cosme le dio como unos terrenos ahí a Ficino, la villa de Caregui, en Florencia, y pues ahí se reunían. Y más o menos lo que hacían era comentar los textos, celebrar el cumpleaños de Platón, etcétera, ¿no? Que era algo así como el 9 de noviembre, me parece. Entonces, eh, en una de esas reuniones, lo que iban a hacer era comentar justamente el banquete de Platón. Esto ya lo dice Ficino en el texto, dice que había 9 personajes y es bien interesante porque estos 9 personajes eran el mismo número de las musas, ¿no? Hay 9 musas y en el banquete de la Academia Florentina había 9 personajes. Después Ficino dice que dos se tuvieron que retirar, ¿no? El médico y el obispo, uno que es eh, encargado de los cuerpos y otro que es el encargado de las almas, y entonces quedaron pues nada más 7 personas. Y eso también es bien interesante porque dice, quedaron 7 personas y tenemos como 7 discursos, ¿no? Y entonces vemos aquí ya una cuestión que habíamos señalado como en las primeras clases, que es la presencia de esta orden numérico, ¿no? Eh, o sea, que sean nueve personajes en el banquete con 9 musas no es gratuito, porque el 9 es particularmente interesante porque es el resultado de tener 3 veces 3, ¿no? Que 3 es además un número que está asociado con la divinidad. Lo vamos a ver como en alguna clase. Eh, en la cábala judía, el número 3 está como asociado a las 3 sefirot que están hasta arriba de la creación y que se identifican con Dios. En Nicolás de Cusa, por ejemplo, el número 3 está reservado al alma, mientras que el 4 está reservado al cuerpo y a los 4 elementos. Entonces, esta cuestión de los números es algo que está muy presente en todos estos textos, ¿no? Y eso lo podemos ver, o sea, justamente en el de Amore, porque primero hay 9 personajes, luego hay 7, y a final de cuentas el texto de Ficino está dividido en 7 discursos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, encontrábamos en otros autores platónicos como Plotino. Las Eneadas de Plotino tienen un orden bien específico que no deriva de Plotino, no es que Plotino las haya escrito así, sino que Porfirio, su discípulo, cuando las ordenó, lo que hizo fue agarrarlos y repartirlos en 6 libros, de cada uno con 9 partes. Entonces ahí tenemos como una distribución eh, matemática. El comentario del sueño de Cipión a este texto que leímos hace unas clases también está distribuido en 2 libros y en cada uno de los libros eh, cita 7 pasajes del sueño de Cipión. Entonces es como 2 veces 7 y aparte Macrobio tiene una cosa con los números muy, muy loca. Y
Por ejemplo, lo vamos a ver después en autores como Campanella o Camilo, en donde el 7 rige no solamente la estructura del texto como en Camilo, sino la estructura del contenido del texto, ¿no? O la estructura de la ciudad, por ejemplo, en Campanella. Y por supuesto, el 7 es el número de los planetas. Es una de las cuestiones por las cuales son como importantes o como importante este número, ¿no? Pero bueno, el tema central, por supuesto, del de Amore es el amor, pero por supuesto hay toda una imagen del mundo, hay todo un edificio detrás de este funcionamiento del amor, ¿no? Y lo que a mí me gustaría resaltar de este texto son al menos dos cosas, ¿no? Justamente la primera es que hay una estructura del cosmos, una estructura del mundo que primero es o que es a la vez física, pero que también es ontológica, por llamarla de alguna manera, y que se va como entremezclando, ¿no? Y la otra es que esa estructura del cosmos, tanto física como ontológica, se refleja de alguna manera en el ser humano. Y es fundamental su presencia en el ser humano. De modo que aquí tenemos una de estas como grandes, eh, ¿cómo decirlo? Como grandes premisas del Renacimiento, que es una relación entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Hay una estrecha relación entre ellos. Y entonces, todo lo que podamos encontrar en el texto de Ficino tiene que ver con esta estructura y esta relación entre macro y micro. Y podemos encontrar, por supuesto, que hay una escala, esa es como la premisa fundamental. Hay una escala de la naturaleza que tiene varios niveles, como lo vamos a ver ahora. El alma ocupa un lugar bien específico, bien importante y que es fundamental para todo el desarrollo posterior. Y de ahí se deriva el papel del amor, ¿no? Y el papel del amor no solamente así como en abstracto, sino, o no solamente como a nivel macro, sino incluso a nivel micro en el ser humano. Entonces todo lo que encontremos ahí tendrá que ver con esta estructura del mundo, con esta imagen del mundo que está detrás. Entonces, lo primero que encontramos en el discurso uno, si pudieron leerlo por ahí, es una mención al Timeo, ¿no? Y específicamente a la parte del Timeo donde dice que el mundo es o que el mundo fue ordenado por el demiurgo, ¿no? Lo que dice Ficino en De Amor es que el mundo es un caos vestido de formas. En este semestre no leímos el Timeo, leímos algo el semestre pasado, y lo que vimos es que, por ejemplo, el demiurgo lo que hace no es crear el mundo a la manera del Dios judío-cristiano, sino que ordena cosas. Toma cosas preexistentes que están distribuidas caóticamente y les mete un orden. Y ese orden tiene que ver un poco con el alma, con darles forma, etcétera. Incluso en el Génesis, que también lo leímos el semestre pasado, veíamos que en Génesis 1:2, o sea, entrando luego a Génesis, dice el texto que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, pero la tierra estaba informe, no tenía formas, carecía de formas, era un caos sin forma. Entonces lo que hizo Dios después de crear como esta materia prima, primigenia, fue meterle orden, que es un poco lo que encontramos también acá en el texto de Ficino, ¿no? Y ese orden tiene que ver un poco con el amor, tiene que ver un poco con la belleza y tiene que ver con las formas, ¿no? O sea, meterle orden a este caos es meterle formas a la materia. Es como si de repente nosotros agarramos, no sé, varios kilos de plastilina y los juntáramos todos y los amasáramos y los aventáramos ahí. Eso sería como la materia caótica, sin forma. Si nosotros se lo diéramos como a muchas personas o cada uno de nosotros agarrara un cacho de plastilina y hiciéramos un árbol, un perro, un carro, lo que sea, lo que estamos haciendo ahí en nuestra como calidad de demiurgo, por así decirlo, es meterle una forma a esa materia caótica. Entonces, eso es un poco lo que pasa con la creación de Ficino, ¿no? Tenemos como este caos, pero el mundo tal como nosotros lo vemos ya es un caos repleto de formas. O sea, no por ello deja de ser caótico o no por ello deja de ser material,
pero ya tiene formas. Y esa forma es bien interesante porque además va a hacer que todas las cosas que nosotros podemos ver con los sentidos, como vamos a ver ahorita, tengan algo de divino. Tienen como un pedacito de luz divina por la cual podemos llegar hacia arriba, ¿no? Entonces, un poco lo que dice Ficino, por supuesto hay como muchas cosas ahí, pero Ficino dice que tenemos como el Dios primero, y lo primero que hizo ese Dios primero, así como en los textos herméticos, fue crear la mente angélica. Y la mente angélica lo que hizo fue crear el cuerpo del cosmos. Si se acuerdan en los textos herméticos, teníamos como un dios que era andrógino, era como hermafrodita, estaba ahí como mezclado, y lo que hizo fue crear un segundo dios, que es como un dios eh, identificado con el demiurgo y en el que están las ideas platónicas. En Ficino, esto se llama mente angélica. Ujú. Tenemos primero a Dios, que está hasta arriba, que Ficino, por supuesto, a diferencia de los textos herméticos o los textos platónicos o de Macrobio, está pensando, por supuesto, en un Dios cristiano, porque Ficino además se ordenó sacerdote y pues en ese tiempo básicamente si no eras cristiano, pues te ibas como a la hoguera, como Savonarola, que era un fraile, que pues que decía que todo el mundo quemara sus posesiones materiales y hasta Botticelli quemó pinturas y lo acabaron quemando en la hoguera, ¿no? En Florencia. Pero bueno, entonces por eso Ficino está pensando justo en un Dios cristiano, que este Dios lo primero que crea es la mente angélica. Ahí están todas las ideas platónicas, por así decirlo. Ahí están las primeras formas de todas las cosas, pero tenemos que estas formas no llegan directamente a la materia. Si bien el mundo es un caos lleno de formas, hay una escala, hay una gradación para llegar hasta ahí abajo. Y por supuesto, esta mente crea esta cosa que es el cuerpo del cosmos, que lo que habíamos visto un poco con Platón es que cuando se refiere al cuerpo del cosmos, se refiere a la Tierra y a las esferas de los planetas. Y todo esto está creado por los cuatro elementos. Lo que dice Platón es que el cuerpo del cosmos tal cual está creado por los cuatro elementos, desde la tierra que está hasta más abajo, hasta el fuego que está más arriba y del cual están hechos los astros. Entonces aquí con Ficino tenemos una recuperación de esto y tenemos ya cuatro niveles, ¿no? Que es Dios, la mente angélica, el alma y el cuerpo del cosmos, que después van a separar un poco en el cielo o los planetas y la tierra propiamente, que es esta distinción aristotélica que teníamos con el mundo supralunar, que era lo que está arriba y se mueve en círculo, etcétera, y el mundo sublunar, perdón, que es lo que está abajo y es corruptible, perecedero, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso está en el discurso 1. Antes de seguir con esta escala y de hacerla como más precisa, Ficino habla un poco de la belleza, ¿no? Que la belleza dice que es, bueno, lo dirá después, como esta cosa que se mete como rayo divino en todas estas cosas, pero habla de tres tipos de belleza, ¿no? La belleza del alma, que uno en tanto ser humano, solo puede contemplar con la mente, la belleza de los cuerpos, que uno puede contemplar con los ojos, y la belleza de las voces, que uno puede apreciar con los oídos. Y es bien interesante porque aquí tampoco está desarrollado, lo va a desarrollar más adelante, pero aquí tenemos ya una jerarquía de los sentidos, ¿no? Por supuesto, Ficino va a decir que la belleza de la mente es superior a la belleza de los cuerpos, a la belleza de las voces, y por ello va a haber ciertos sentidos que son superiores a otros. Eh, Ficino considera que la razón, por ejemplo, es un sentido o es una facultad del alma, mejor dicho, que por supuesto es superior a los sentidos inferiores. El ojo, la vista, es superior al oído y así sucesivamente, todos son superiores como al tacto, ¿no? Pero bueno, eso nada más como menciono ahorita. Les decía que tenemos como esta escala de cuatro niveles, que después Ficino sí va a hablar como de una escala, pero también habla algo así como de un sistema teocéntrico, donde Dios está en el centro, esta cosa que es lo más alto de la escala, que es Dios,
lo va a poner en el centro y todas estas cosas que se derivan de Dios van a girar en torno a Él. De modo que en el centro tenemos a Dios y girando en torno a Él tenemos a la mente angélica, luego al alma del mundo, y aquí introduce un nuevo nivel que es justamente esta separación. Dice que tenemos el nivel de la naturaleza y finalmente tenemos el nivel de la materia. Ujú. Y dice que desde ese centro lo que hace Dios es infundir en todas estas cosas un rayo divino. De modo que no es que infunda directamente las formas en la materia, sino lo que hace es infundir en la mente angélica las ideas. Dice que en el alma hay razones, que en la naturaleza hay simientes y que ya en la materia hay formas. No dice nada más sobre esto, pero es como esta gradación de la escala. Y justamente esta escala es pues alguna que ya habíamos mencionado como en clases pasadas, que no se la inventa Ficino, ¿no? Es algo que podemos encontrar en los textos herméticos, cuando habla de Dios, de los 7 gobernadores, el alma del mundo, está en las Eneadas de Plotino con este Dios, nous y alma, está en los textos platónicos, aristotélicos, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en Macrobio encontramos esta misma escala con una precisión, porque Macrobio dice, ¿se acuerdan que les había comentado que para Macrobio el número 5 es muy importante porque el 5 engloba la totalidad de las cosas que existen? Hay 5 zonas en la Tierra física, pero también hay 5 niveles en la escala ontológica, que justamente Macrobio dice es Dios hasta arriba, el nous, el alma, y en este cuarto nivel hacia abajo dice que están las naturalezas celestes. Ujú. Que lo que está pasando aquí es que con la estructura que presenta Macrobio está integrando este mundo físico geocéntrico en esta escala ontológica. Tenemos entonces a Dios, el alma, perdón, Dios, el nous, el alma, las esferas de los planetas o el cielo y hasta abajo la materia. Ujú. Y de nuevo, es un círculo, pero también es una escala. Y Dios lo que hace es que mete un rayo divino a través de todos estos niveles, ¿no? Entonces, al final de todo esto, o lo interesante de todo esto, o la idea de todo esto, es que nosotros, en tanto seres humanos, estamos en el nivel más bajo, porque también en Ficino encontramos la idea de una caída, pero junto con la idea de escala tenemos varias ideas como pegadas. Si hay una escala que va de Dios a la materia, pasando por sucesivos grados intermedios, de ahí se sigue, al menos en los desarrollos platónicos, que todos estos niveles están interconectados, que todos estos niveles, los inferiores, dependen de su superior y que cada nivel inferior es una imagen del superior. Ujú. De manera que en cada nivel inferior hay algo del nivel inmediato superior. Y a final de cuentas, como todo está interconectado, en cada nivel hay algo de divinidad, que es el punto más alto. Nosotros, en tanto seres humanos materiales, estamos en el nivel de la materia, porque además el nivel de la materia está identificado con la Tierra, que es el centro del universo. En tanto seres humanos estamos aquí. Pero otra cosa que va a decir Ficino es que nosotros no somos nada más materia, no somos nada más cuerpo. Que de nuevo esto es algo que retoma de Platón, etcétera, ¿no? Eh, y nosotros, en tanto que no solamente somos materia, sino que tenemos un alma que viene de un lugar superior, tenemos por un lado algo de ese nivel superior y podemos, mediante los sentidos que son meramente corporales, mediante la vista, el olfato, el oído, percibir o darnos cuenta de ese rayo superior que está íncito en todas las cosas. Si bien podemos ver la belleza de los cuerpos con los ojos y quedarnos en puro nivel material, o cuando no sé, como algo muy rico, puedo notar como la belleza de ese sabor, pero quedarme en ese nivel material. Por otro lado, también podría elevarme hacia la contemplación de lo divino, ¿no? Podría dar como un giro y a partir de esta belleza que
resplande como en la materia, querer regresar como a la divinidad, ¿no? O al lugar del que el alma eh, proviene. Entonces tenemos aquí que eh, aquí es donde Ficino introduce este punto que es el amor, porque el amor será como esta cosa, como este principio de movimiento que nos hará a partir de la vista, del oído, del olfato, etcétera, querer irnos hacia abajo o querer irnos hacia arriba, ¿no? El amor es doble y el amor funciona como principio de movimiento en un primer momento, ¿no? Y aquí es bien importante considerar al menos una división, porque Ficino va a decir que hay dos tipos de Venus y hay dos tipos de amores. Ajá. Una Venus que será una Venus celeste y otra Venus que será una Venus terrestre o mundana. Y por supuesto habrá un amor que será un amor celeste y otro amor que será un amor mundano. Un poco lo que dice Ficino en el texto es que la primera Venus está en el alma, en la mente angélica y nació sin una madre. Y al nacer sin una madre no tiene contacto con la materia. Mientras que la segunda Venus, la Venus terrestre, nació de Júpiter y de Dión, y en tanto que tiene una madre que está relacionada con la materia, tiende más a la materia que la Venus celeste. Entonces la Venus celeste lo que hace es contemplar a la divinidad, porque aparte está en este segundo nivel que es la mente angélica, mientras que la Venus terrestre contempla a la Venus celeste, pero al mismo tiempo tiene la facultad de crear o de engendrar cosas. Si se acuerdan un poco lo que habíamos visto en otros textos, es que el alma eh, viene de la mente angélica, viene de Dios, pero al mismo tiempo crea el cuerpo del cosmos, ¿no? O crea como todo lo que está debajo de ello. Entonces, estas dos Venus tienen, por supuesto, cada cual su amor, y además, en tanto que están ahí como en la Venus terrestre está en el alma del mundo, se mete como en la creación y dado que Venus está pegada con el amor está presente como en toda la creación, ¿no? Y la belleza, que también es como una otra cosa que está pegada con este rayo divino que viene de Dios, está metida como en toda la creación. Y, y eso es un poco lo que les decía, ¿no? Porque la belleza aquí abajo nosotros la podemos captar con los sentidos. Y el alma del mundo, en tanto que viene un poco de esta alma o ve a esta alma celeste y luego se baja como a la creación de la tierra y está presente en la constitución del ser humano, nosotros tenemos un alma. Eso hace que el ser humano también tenga como esta doble faceta del amor y esta doble faceta de Venus, ¿no? El ser humano tiene esta capacidad o esta tendencia a contemplar lo divino, pero también tiene una tendencia a contemplar lo material y a engendrar y a crear, ¿no? Tenemos como esta doble cuestión. Entonces, eh, bueno, un poco antes de llegar como a esta parte de eh, cómo el alma quiere subir o no, Ficino dice que eh, el amor está como metido en todas las cosas, en la creación, el alma del mundo en donde está esta Venus y este amor crea todas estas cosas. Y el amor aquí viene a ser como una especie de pegamento cósmico, por así llamarlo, que lo que hace es mantener cohesionado todo el universo. Lo que vamos a ver un poco ahorita, un poco después con esta cosa del mito del andrógino, es que el amor, tanto a nivel macro como micro, va a funcionar como un principio de movimiento, pero también como un principio de conservación, ¿no? Como este pegamento cósmico que hace que las cosas se conserven en su punto, ¿no? Una de las cosas que dice Ficino es que el amor está como presente en todo el universo y todo se reduce como al amor. Ficino, perdón, Bruno
en un texto como el de Vinculis, en donde habla de magia, dice, bueno, Bruno lo veremos después, ¿no? Pero dice que toda la magia o toda la potencia de la magia está centrada en los vínculos mágicos. Y un vínculo mágico no puede operar sin el amor. O sea, básicamente el amor está como en la base de la magia bruniana. Y dice que además que el vínculo de los vínculos es el amor y que todo se reduce al amor, incluso el odio. Y Ficino dice básicamente lo mismo acá y tiene como algunos ejemplos, ¿no? Porque dice que el agua apaga al fuego, ¿no? Parece que el agua odia al fuego, pero en realidad Ficino dice que no es que el agua odia al fuego y por eso la apaga, sino que más bien el agua tiene un amor de sí y por eso se defiende, por así decirlo, del fuego. Y no es que el fuego consuma el agua porque la odia, sino más bien tiene un amor de sí y se está protegiendo del agua que justamente lo tiene o lo tiene que apagar, ¿no? De la misma manera, en los animales, el lobo no es que le tenga odio al cordero, sino que tiene un amor de sí, no quiere morirse de hambre y pues por eso se come al cordero. Y al revés, ¿no? El cordero no es que le tenga un odio al lobo, así de por sí, sino que lo que tiene es un amor de sí, ¿no? O sea, tiene como eh, amor de su propia vida y por eso huye del lobo. Entonces ahí está como todo eso. Y entonces este amor está presente también en el ser humano, en la estructura del ser humano, porque ya en el discurso 4 lo que nos encontramos es que hay un comentario justamente a este pasaje del banquete de Platón, en donde se habla del mito del andrógino, que supongo que todos conocen, ¿no? Esta idea de que los seres humanos al principio eran o tenían como dos cabezas y dos sexos, y luego Zeus los partió porque eran muy soberbios y querían como subir al cielo, algo así como en la Torre de Babel en el Génesis. Y entonces a partir de que Zeus los parte, pues los seres humanos se sienten incompletos y lo que tratan de hacer es volver a pegarse. Entonces, independientemente de cómo sean físicamente, independientemente del sexo que tengan, los seres humanos trataban como de pegarse, ¿no? Había seres humanos con rasgos masculinos que se pegaban a otros con rasgos masculinos, femeninos que se pegaban a femeninos y femeninos que se pegaban con masculinos, ¿no? Y al final no lograron como pegarse del todo. Pero lo interesante de todo esto es que aquí se nota justamente estas dos cosas que decía sobre el amor, ¿no? Porque los seres humanos una vez que estaban partidos, lo que hacían era buscar aquello que les faltaba, ¿no? Y una vez que estaban con aquello que creían que era lo que les faltaba, se trataban de quedar ahí, aunque luego no funcionaba y se morían, ¿no? Entonces aquí se ve como este principio de movimiento. El amor es este principio de movimiento que nos lleva como a buscar algo que no tenemos, algo de lo que carecemos, pero el amor también se puede ver aquí como un principio de conservación, porque una vez que estamos o que conseguimos aquello de lo que carecíamos, lo que tratamos de hacer es conservarlo. Y lo que tratamos de hacer es no separarnos de ello, mantenernos como ahí, ¿no? Entonces vemos que el amor funciona no solamente a nivel macrocósmico, como esta cosa que se mete en la materia y ordena cosas y evita que se deshagan, sino también a nivel del ser humano, ¿no? Y entonces, dado que el amor es doble, el amor está en todas las cosas y el amor está presente en la naturaleza del ser humano, eso hará que el ser humano, nosotros, queramos o podamos o estemos en condiciones, gracias al amor, tanto de ir a las cosas divinas como quedarnos pegados en las cosas mundanas. Por supuesto, Ficino lo que va a decir es que lo mejor será querer las cosas divinas y no querer quedarse en la materia, porque la materia justamente es un nivel como bajo, no es el nivel del que venimos, porque nosotros venimos de un lugar superior, porque nosotros somos en nuestra alma más que nuestro cuerpo, y como ya hemos dicho en algunas otras clases, nuestra alma viene de ese nivel intermedio que está ahí
en esta escala de la naturaleza. Ujú. Eh, bueno, no sé si hasta acá haya como alguna pregunta, alguna cosa, antes de que siga hablando como loco. Bueno, era una pausa técnica para tomar agua. Eh, y bueno, el ser humano puede ir hacia arriba o ir hacia abajo, y justamente este ir hacia arriba o ir hacia abajo tiene como un punto de partida, que además es el único punto de partida que en tantos seres humanos podemos tener, y esto va a sonar como muy empirista, pero por decirlo en esos términos, el primer contacto que los seres humanos tenemos con el mundo externo son los sentidos. Ujú. No podemos, o sea, no tenemos otro contacto con esto de ahí afuera que no sean los sentidos, ¿no? Y a partir de los sentidos, lo que podemos hacer, dirá Ficino, o lo que es ideal hacer, será entrever la belleza que hay en las cosas materiales para así poder querer subir a las cosas inmateriales o a las cosas divinas, ¿no? Eh, bueno, ya dijimos que el alma tiene como esta inclinación hacia lo divino, lo material, y también dijimos que el alma, bueno, es algo sobre lo que he insistido en todas estas clases y es algo sobre lo que vamos a insistir en todo el semestre porque es un supuesto de estos fundamentales, que el alma viene de un lugar superior, viene de este nivel que es el alma del mundo y por alguna razón ha caído hacia los cuerpos. Lo que dice Ficino es que cuando el alma cae hacia nuestros cuerpos, olvida las cosas. Es como si bebiera de este río mitológico que es el Eteo y se olvida de todas estas cosas que ya conoció como en este nivel inferior, ¿no? Sin embargo, aunque olvida como el lugar de donde viene y todo lo que ha visto en ese lugar superior, eso no quiere decir que se haya como borrado como de su, ¿cómo decirlo? Como de su, como de sí, por así decirlo, ¿no? Sino que más bien lo que hace es que, o lo que pasa es que todos estos recuerdos quedan como enterrados, pero están ahí como latentes, y entonces lo que, o lo único que hará falta es que el alma recuerde de dónde viene para querer regresar a ese lugar superior, que es algo que está presente de nuevo en Platón, en Cicerón, en Plotino, en Macrobio, etcétera, en el himno de la perla, que es un texto gnóstico también, que no lo leímos aquí, pero lo leímos el semestre pasado, en donde básicamente el alma está identificada con un príncipe al que manda en Egipto, pero una vez que está en Egipto se le olvida que tenía que ir, que tenía que ir a buscar una perla justamente, y se le olvida de dónde va, perdón, de dónde viene, a qué va, y empieza a vivir como los egipcios y a vestirse como ellos, que es básicamente lo que le pasa al alma cuando cae en los cuerpos de Irafichino, ¿no? Se le olvida de dónde viene, se le olvida que tiene que regresar a ese lugar de donde viene, se empieza a vestir con las cosas materiales y se queda cómodamente acá. Entonces lo que va a necesitar será como una chispa que lo haga o la haga regresar a ese lugar superior, pero antes de eso tiene que ser consciente de que viene o de que hay como ese lugar superior, ¿no? Y entonces, habíamos dicho que en esta escala de la naturaleza, Dios mete la belleza en todas las cosas como un rayo divino hasta llegar a la materia. Y nosotros podemos percibirlas con los sentidos. Y entonces, esta primera jerarquía de los sentidos que estaba en el discurso uno está más desarrollada aquí porque Ficino dice que para el conocimiento así como entre comillas, porque no está pensando como conocimiento científico moderno, para el conocimiento el ser humano se vale como de 6 potencias del alma. Eh, la más alta es la razón, después tenemos la vista, el oído, el,
el olfato, el gusto y el tacto. Y aquí tenemos de nuevo una jerarquía de los sentidos que además tiene que ver con su capacidad de percepción. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, eh, cada sentido se relaciona de manera distinta con el mundo externo, ¿no? Dijimos que los sentidos son como esta manera de relacionarnos con el mundo externo, pero cada uno lo hace de manera distinta. El sentido más bajo, que es el tacto, lo que necesita para conocer cómo este mundo externo es tener contacto con la materia, ¿no? Tener un contacto directo. De manera que este sentido es, por así decirlo, limitado porque solo puede conocer cosas cercanas. Después tenemos el gusto, que el gusto también necesita tener como un cierto contacto con las cosas, ¿no? Para que yo sepa a qué sabe una manzana, necesito probarla, necesito tener contacto físico. Y el olfato también, porque para que sepa a qué huele, no sé, un pollo asado, pues necesito estar cerca del pollo asado, porque si no, no lo voy a oler, ¿no? Por el contrario, o ya subiendo un poco en esta jerarquía, el oído no necesita estar en contacto directo con las cosas que percibe, o no tan directo como los demás sentidos. Yo puedo estar aquí sentado frente a la compu y puedo escuchar que a lo lejos suena el carro de los camotes o los perros ladrando, y, no sé, el del fierro viejo, cualquier cosa. No es algo que tenga que estar cerca de mí para poder percibirlo, sino que puede estar ya más lejos. Y por supuesto con la vista puedo percibir cosas que están muchísimo más lejos, ¿no? Puedo asomarme por la ventana y ver, no sé, unos árboles, un cerro, un volcán que está muy lejos, pero también podría ver las estrellas que están como muy, muy, muy lejos. De manera que hay una jerarquía de estos sentidos en donde, por supuesto, dado esta estructura y esta idea de que lo inmaterial es mejor y es a lo que hay que preferir, Ficino y básicamente todos los platónicos del Renacimiento considerarán que la vista es el sentido superior, ¿no? Mientras que el tacto, por supuesto, es un sentido inferior y mundano, pero para Ficino tenemos un sentido, una facultad más del alma, una potencia más del alma, que es la razón, porque con la razón lo que podemos captar ya no son cosas lejanas como las estrellas o los volcanes o las nubes, sino cosas más bien remotísimas, que no serían perceptibles con los sentidos, e inmateriales, que tampoco serían captables por los sentidos. De manera que lo que Ficino dirá es que los primeros tres sentidos, los de abajo, el tacto, el gusto y el olfato, pertenecen al cuerpo, mientras que los tres de arriba pertenecen al alma. De modo que si nosotros eh, percibimos algo, podemos, gracias al amor, o sea, el amor está como a la mitad, ¿no? Si nosotros percibimos algo, como por ejemplo, no sé, el ejemplo de la comida, otra vez, ¿no? Si yo me como la carne asada muy rica, una ensalada vegetariana, bueno, supongo que todas las ensaladas son vegetarianas, o no, porque algunas tienen pollo. Pero bueno, el caso es que cuando yo hago como algo relacionado con los sentidos, lo que puede pasar gracias al amor es que yo me quede como en los sentidos que están pegados al cuerpo, me quede a nivel del olfato, del gusto y del tacto, y eso lo que va a hacer es que va a jalar a mi alma hacia las cosas materiales y terrenas. Mientras que yo podría, con los otros tres sentidos, o las tres potencias del alma, a partir de la misma cosa, centrarme como en cosas que ya no tienen que ver con cosas mundanas, materiales, sino que tienen que ver con cosas más elevadas. Y por este mismo amor o por esta otra faceta del amor, que sería el amor celeste o el amor relacionado con la Venus celeste, lo que trataría de hacer sería eh, centrarme en cosas más divinas, por así llamarlo, ¿no? Y entonces el ejemplo típico o el ejemplo en el que seguramente pensaría algún personaje renacentista, pensando quizá en la Divina Comedia, por ejemplo, es como en la persona amada, ¿no? Como este prototipo que es Dante, que se enamora de Beatriz, pero que nunca la toca ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera habla con ella. Nosotros podríamos ver a una persona, podríamos enamorarnos de una persona,
la percibimos con los sentidos, porque es la única manera en la que los podemos percibir. Pero lo que pasaría ahí es que dependiendo del tipo de amor que actúe ahí, por así decirlo, nosotros podríamos quedarnos a un nivel meramente corporal y material, arrastrados por estos sentidos que tienen que ver con el cuerpo, o nosotros podríamos elevarnos como a la divinidad y entrever ahí ese rayo divino que viene a final de cuentas de Dios, ¿no? Por supuesto, si nos quedamos como pegados a la cuestión material y nos arrojamos al desenfreno de la carne, etcétera, ¿no? Nunca vamos a ver, en palabras de Ficino, o en esta cosa en este planteamiento de Ficino, nunca vamos a entrever esa luz divina, mientras que si nosotros nos quedamos con estos sentidos que están como del otro lado, podremos entrever de alguna manera este rayo divino. De manera que para Dante, por ejemplo, o sea, si bien se enamora físicamente de Beatriz y la ve y algo se despierta dentro de él, no es necesario ni tocarla, ni probarla, ni olerla, ¿no? Lo cual quizá para una relación normal sí sería necesario, pero para Dante basta con quedarse en ese nivel de la contemplación, ¿no? En este nivel quizá de oír su voz, quizá de verla y quizá entrever a partir de esta cuestión material algo más que está ahí. Y ese algo más, por supuesto, es este rayo divino que al final nos llevará como a subir a esta, eh, como en esta escala que es la escala de la naturaleza. En algunos otros textos, gnósticos sobre todo, tenemos igual esta idea de la escala y por supuesto en todas estas ideas de una escala hay un nivel superior y hay un nivel inferior. Pero también hay una doble consideración sobre el nivel inferior, porque el nivel inferior evidentemente es el nivel más alejado de la materia, pero se pueden tener dos actitudes ante este nivel inferior. Que uno sería como el despreciarlo por completo, porque básicamente es el nivel más bajo y más despreciable y más mundano, y querer salirse de él, porque es aparte en el ser humano el cuerpo sería como la cárcel del alma, o sea, este cuerpo material, que sería una actitud negativa, pero también habría una actitud positiva, porque si bien este último sería el nivel más bajo y material y despreciable y menos divino, sigue teniendo dentro de sí ese rayo divino, porque todo está interconectado y debe tener algo de divinidad. No sé, el semestre pasado tenía una cosa con los ejemplos de albañiles y estaba pensando, eh, no sé, no sé si han visto cómo hacen como algunas escaleras, ¿no? Que eh, ponen como una cimbra, ponen como maderitas para que no se salga la mezcla y echan como la mezcla. Y suponiendo que la echan como desde arriba, la mezcla, seguramente no lo hacen así, ¿no? Pero la mezcla lo que hace será caer desde arriba e irse asentando como hasta abajo, ¿no? De manera que, no sé, como en alguna idea parecida, la mezcla de hasta abajo seguirá siendo más dura, mientras que la de arriba estaría más fresca y más cercana además al piso superior, ¿no? Pero no porque se haya endurecido primero o no porque sea la que esté más alejado del nivel superior, deja de estar conectada con ella. Ujú. Y de hecho, para poder llegar al nivel superior o al piso superior, pues lo que tenemos que hacer será pasar por el primer escalón, ¿no? Que es esta segunda actitud que se puede tener ante la materia, que es un poco lo que vemos aquí con Ficino, ¿no? Porque la primera actitud, esta de desprecio, tendría que ver un poco que ver más con estos ascetas eh, que desprecian el cuerpo humano, que no comen, que están solo en rezo y contemplación, mientras que esta actitud de Ficino es un poco más de no despreciar por completo la materia, sino a partir de la materia elevarse más arriba. Uh-huh. Y esto es bien interesante porque no sé si ya se los había dicho aquí en este semestre, pero un poco lo que encontramos con esta estructura del mundo, con esta imagen del mundo, es que tenemos esta idea de una escala
que permite un descenso, pero a la vez, dado que todo está interconectado, permite un ascenso. Ujú. Sin embargo, el descenso y el ascenso no se dan de la misma manera. El descenso es un descenso, por así llamarlo, ontológico, que sucede allá afuera, mientras que el ascenso va a ser un ascenso, por así llamarlo, epistemológico, con todas las comillas que tenga, porque no es que el ser humano regrese por esos mismos niveles de la escala y regrese a las estrellas y luego se haga el alma y luego vaya. No, no es como si fuera el Big Bang que de repente se expande y luego se contrae, sino que más bien el ascenso que puede tener el alma, que ya no puede tener la materia, porque la materia se va a quedar aquí abajo, el ascenso que tiene que hacer el alma la hará como por un camino distinto, ¿no? Entonces lo que pasa es que el descenso será como hacia abajo, mientras que el ascenso lo que hace no es regresar, no es como rebotar como una pelota, sino hacer una especie de curva. Y esa especie de curva lo que hará es que a partir de la materia girará como hacia arriba, ¿no? Yo sé que puede parecer como muy raro a estas alturas, pero tendrá sentido como en algún momento. Y también es bien interesante porque aquí entra en juego este otro elemento que Ficino va a meter como en algunos otros pasajes, que será el elemento medio entre el alma y el cuerpo, del que no nos habían hablado otros autores. Entonces, eh, para adelantar un poco lo que vamos a ver en otros autores, sobre todo en Bruno, por ejemplo, y Camilo, es que este inicio del ascenso se da a partir de la materia, a partir de los cuerpos, y tiene que ver sobre todo con una imagen, ¿no? El ascenso, si bien empieza con una cuestión material, no puede sino empezar con una imagen que tiene que ver un poco también con cuestiones aristotélicas, porque eh, de nuevo, ¿no? Nosotros tenemos como este contacto con el mundo externo y un poco Ficino lo que dice es que no es que las cosas entren a nuestra mente y por eso podamos conocer el mundo externo, porque no se puede, no se puede que la imagen que Dante vio de Beatriz se le meta, bueno, la imagen sí, pero no puede meterse Beatriz en la mente de Dante, sino lo que se mete ahí es una imagen, ¿no? Y es esa imagen en donde resplandece ese rayo divino. Entonces, a final de cuentas, tenemos de nuevo que en donde podemos ver ese rayo divino que viene desde lo alto de la escala, no es en la materia, no es en la cosa como tal, sino es en la imagen que nosotros nos hacemos de esas cosas. Y a final de cuentas, una imagen tiene que ver con el sentido más eh, elevado, el sentido superior, que es el sentido de la vista, ¿no? Eh, y bueno, no sé si hasta acá hay como preguntas, de repente siento que es así como muchísima información, pero bueno, cualquier cosa pueden como preguntar. Ujú. Sí, Sumi. Sí, ¿se me escucha bien? Y sí te- Ok. ¿Hay alguna razón particular por la cual Ficino haya hecho, bueno, como un comentario bastante amplio que los otros diálogos de Platón? Porque también comenta los otros diálogos de Platón, pero son bastante breves que el banquete. Entonces me parece interesante eso. No estoy seguro de si haya como alguna razón en particular, ujú, porque sí es cierto, ¿no? Que hay como algunos otros comentarios, pero no tengo idea, sí, o sea, no podría decir si hay una razón o no para que hiciera esto.
pero no sé, a lo mejor es porque al banquete se le pueden sacar como más carnita o una carnita más jugosa que comentando el Parménides, ¿no? Que es más denso y más eh, abstracto. Y a lo mejor en el de Amore hay como muchas cosas como más cercanas que, no sé, o sea, como que son como más amenas. No sé, estoy especulando, en realidad no estoy como seguro. También puede ser que porque el banquete dé pie como a meter como muchas otras cosas de su propuesta, que a lo mejor es más fácil meter que en otros diálogos. Pero de nuevo estoy así como aventurando como una idea. Ok. Y bueno, nada más como comentario, quería decir que la parte justamente donde hace una jerarquía de los sentidos me recordó mucho a un pasaje de, de un diálogo de Platón. Creo que es político, que está muy interesante esa comparación porque hablan de quién sería o cómo debería ser el mejor o, pues sí, cómo debería ser un legislador o político. Y entonces hablan del bien, pero en cuanto a cómo manejar el bien corporal, como del cuerpo. Ok, ok. Y Platón sí hace un énfasis de justo de estos sentidos que sí guían hacia el bien, pero como que son medio engañosas, y él menciona la culinaria en este ámbito, que, que sí, que bien ese conocimiento culinario podría ayudar a tener una mejor salud, pero Ujú, no está viendo claro. todo lo demás. Ujú. Entonces, me recordó a ese pasaje, nada más ese comentario. Sí, sí, es bien interesante. Fíjate, ahora que hice esta cuestión de lo culinario, me recuerda como, bueno, lo que vamos a ver la clase que viene, porque en el libro de Vita lo que dice Ficino es que, o lo que hace Ficino es recomendarnos algo así como una especie de, ¿cómo decirlo? Como de consejos para bien vivir, ¿no? Y entre ellos están como los de la comida, ¿no? Porque pues la comida ahí está, ¿no? Está como ahí afuera. Y es algo que nosotros vemos con los sentidos y nos acercamos con los sentidos, pero nosotros podemos comer cualquier porquería y enfermarnos y morirnos, o podemos mantener un régimen saludable, ¿no? O sea, eso más bien depende como de la moderación o del, no sé, ¿cómo se dice? Hay como de este autocontrol, por así llamarlo, del ser humano, ¿no? Que no todos tenemos y que evidentemente sería como lo deseable, sobre todo en un personaje que se va a dedicar a gobernar, ¿no? Entonces sí, ahí es bien interesante, ¿no? Como esa jerarquía de los sentidos y cómo a partir de los sentidos, que por así decirlo, son como neutros, de la misma manera que el amor, por así decirlo, sería neutro porque está como en el medio, y pues más bien el uso que le demos, pues ya depende de nosotros, ¿no? Y eso ya nos puede llevar como pues hacia abajo, a la enfermedad, a los vicios, a la bestialidad, como va a decir Pico de la Mirándola, o puede llevarnos hacia arriba, ¿no? La otra cosa que me acordé ahorita con este comentario es que Ficino hace, y eso tampoco es privativo de Ficino, lo hacen como muchos otros autores, seguro en Platón también está, es identificar a cada uno de los sentidos con los elementos. Entonces, Ficino identifica el tacto con la tierra, porque es el más pesado, el gusto con el agua, a lo mejor por la salivita, el olfato con vapores, que es como un inter entre el agua y el aire, porque el aire sí está reservado al oído, y el fuego con la vista, ¿no? Mientras que la razón, pues ya tendrá que ver con Dios, ¿no? Entonces tenemos de nuevo la jerarquía de los sentidos con una jerarquía de los elementos que podemos verla como en el cuerpo del cosmos, desde la tierra hasta el fuego y hasta acá tenemos como a Dios, ¿no? Y entonces seguramente, como muchos textos platónicos, como muchos comentarios neoplatónicos, etcétera, evidentemente será más deseable
tender hacia Dios o tender hacia lo que es superior que tender hacia lo que es inferior, ¿no? O sea, es relativamente evidente o relativamente fácil saber hacia dónde tenemos que ir en una estructura bien definida, aunque no sea tan fácil ponerlo en práctica, ¿no? Así como si queremos bajar de peso, pues es relativamente fácil saber que no tengo que comer tamales o cuando venga el pan no le tengo que comprar. Pero pues eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa ya será como autogobernarme y evitar comprar porquerías, ¿no? Pero bueno, todo eso por este comentario. Y la otra respuesta es que quién sabe por qué Ficino haya hecho un texto tan grande del banquete. Pero bueno, espero haber contestado. No sé si hay como alguna otra cosa. Si no, para ir cerrando un poco, porque si no nos podremos quedar aquí hasta las 8:30. Y bueno, eh, lo último que quería comentar para no como llenarnos tanto hoy es que haciendo como un resumen teníamos ya desde clases pasadas que en esta escala de la naturaleza, que fue como lo más importante que vimos en esta clase, donde tenemos a Dios, el alma, perdón, a Dios, la mente angélica, el alma, las naturalezas celestes y la materia, hay un descenso. Lo que habíamos visto con estos textos de Plotino es que Dios, el uno, se desborda hacia el nous, la mente angélica, el demiurgo, el lugar donde están las ideas, y ese se desborda hacia el alma del mundo. Este proceso es hasta ahora lineal y a partir de este punto medio que es el alma se va a bifurcar, porque por un lado el alma lo que va a hacer es crear el cuerpo del cosmos, que será primero como estas naturalezas celestes y en la tierra, pero por el otro lado, de la parte más alta del alma lo que va a pasar es que van a caer pedacitos del alma, por así decirlo, y se van a insertar como en los cuerpos humanos. Y entonces, para cerrar un poco y para adelantar lo que veremos como la siguiente clase, lo que dice Ficino es que las almas entran eh, por el círculo de Cáncer y atraviesan la serie de los 7 planetas antes de encarnarse en un cuerpo humano. Lo que encontramos aquí, después de tener como toda esta configuración ontológica de los niveles y su relación con los sentidos y los elementos, es una cuestión del mundo meramente física, ¿no? Las almas que están más allá como del cuerpo del cosmos, como habíamos visto en las clases, en las primeras clases, entran por el círculo de Cáncer, que Cáncer, por supuesto, es una constelación y en tanto constelación del zodíaco, además, está inserta en la esfera de las estrellas fijas, que es el límite del cosmos, ¿no? Es como la frontera. Ahí se acaba el cosmos. Por ahí entran las almas, por Cáncer. Ya veremos por qué, por Cáncer. Eh, luego dirá Bruno, por ejemplo, que salen por Capricornio, lo cual retoma de Ficino, y pasa por los 7 planetas. Entonces tenemos aquí una idea de un mundo físico bien definido que por supuesto es geocéntrico, ¿no? Y tenemos aquí también dos ideas que me gustaría resaltar, que una es como de corte astrológico, por así llamarlo, porque esto es básicamente el fundamento de la astrología. Porque si bien todas las almas vienen del mismo lugar y todas las almas entran por el mismo lugar y pasan por los mismos 7 niveles, que son los 7 planetas antes de llegar a un cuerpo humano, no todas adquieren los mismos dones de cada planeta. Hay algunas que adquieren más dones de Saturno, hay algunas que obtienen más dones de Marte, algunas que obtienen más dones del Sol, y eso depende de la posición en la que estén los astros en el momento del nacimiento. Cuando yo nací, los astros estaban dispuestos de cierta manera, y según Ficino, por eso yo sería así. Por eso Ficino se consideraba a sí mismo como era y del temperamento que tenía, que era como depresivo y contemplativo, etcétera. Pero seguramente otra persona que es muy alegre y es muy jovial, etcétera,
En el momento de nacer los astros estaban posicionados de diferente manera. De modo que cuando el alma de las dos personas cae, dado que los planetas están de modo diferente, eh, estas almas van adquiriendo diferentes grados de estos dones de los planetas hasta llegar al cuerpo humano. La clase que viene lo veremos un poco con más detalle. Y la otra idea que quería adelantar es que en esta caída, lo que dice Ficino que sucede es que el alma, conforme va pasando por los planetas y va adquiriendo estas cualidades, se va envolviendo en un velo sutilísimo, ¿no? Es como si pasara por telarañas, ¿no? Como en estas películas de terror donde hay muchas telarañas y uno corre y se va llenando de telarañas. Entonces, así el alma, cuando pasa por Venus, se envuelve por Saturno, que aparte es el primer planeta de arriba hacia abajo, se envuelve en un velo. Cuando pasa por Júpiter, se envuelve en otro. Cuando pasa por Marte, por el Sol, por Mercurio, por Venus y por la Luna, de manera que cuando el alma llega a un cuerpo humano, no tiene contacto directo con el cuerpo, porque no es posible, dice Ficino, que el alma purísima entre en contacto con el cuerpo material que es impurísimo. Este contacto solamente se puede dar por un elemento medio, que es este velo que el alma ha adquirido en su caída, y que Ficino dirá que es el espíritu. Entonces, el espíritu es complicado porque tiene una doble faceta. Tiene una faceta cosmológica, que es justamente esta explicación de la caída del alma. El espíritu tiene algo de celeste. Y por el otro lado, en una faceta fisiológica, Ficino dirá que el espíritu está formado del vapor más sutil de la sangre pura que proviene del corazón, lo cual tiene que ver con una tradición médica también como muy arraigada, ¿no? Y además de eso, en el espíritu encontramos dos funciones que serán la imaginación y la fantasía, que justamente son las que nos harán pasar de la mera percepción de materia y de cosas físicas a eh, tener como un plus de esas cosas que nos haga como ir hacia allá arriba, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que veremos la siguiente clase. Entonces, bueno, por ahora lo dejaremos hasta acá. No sé si hay alguna pregunta en torno a esto, comentario o alguna cosa que quede por ahí. Bueno, Alex dice que no. Todo bien. Bueno, entonces, si no hay nada, lo dejaremos hasta acá. Lo que haré la siguiente clase será como retomar esta cuestión de la caída del alma, un poco diciendo qué don adquiere el alma en esta caída. Hablaré como del espíritu y de estas funciones y comentaremos como algún breve pasaje de los libros de Vita, ¿no? Entonces, voy a subir como algunos pasajes de este libro de Vita y pues seguiremos sobre todo con el diálogo, el discurso 6 del de amor, ¿no? Entonces habrá menos que leer para la siguiente clase. Pero bueno, entonces si no hay nada más, pues hasta acá la dejamos y nos vemos el siguiente miércoles, ¿vale? Muchas gracias por conectarse.